Ahora vamos a la siguiente parte de este análisis, los puntos principales de cada capítulo del libro. El capítulo 1 nos dice, no lo intentes. Este capítulo introduce la idea central del libro, el arte sutil de que te importe un pepino o un comino, que no significa ser indiferente, sino ser selectivo con lo que valoramos. Es decir, no dejo un comino por todo, sino solo por lo que aquello es realmente valioso. Se menciona a Charles Bukowski como ejemplo de alguien que no se encajaba en los cánones convencionales de éxito y autoayuda, pero que logró el éxito siendo él mismo. Puedes ver la descripción y todo lo que pasó leyendo el libro. Mira el enlace abajo. Se critica la fijación en lo positivo y cómo esto puede resaltar nuestras carencias. Se introduce la idea de que querer experiencias positivas es una experiencia negativa. ¿Cómo es eso? Y viceversa, conocida como la ley al revés. Se explica además en ese capítulo el bucle de retroalimentación del infierno, donde la ansiedad genera más ansiedad y la ira genera más ira. Se argumenta que evitar el dolor y el sufrimiento es contraproducente y que todo lo valioso en la vida se logra superando experiencias negativas. Se enfatiza en este capítulo además el que tenemos una cantidad limitada de carajos que dar o cominos que dar y debemos elegir sabiamente dónde enfocarlos. Se explica que no dar un comino o un carajo no es ser indiferente, sino ser cómodo con ser diferente y priorizar los propios valores. Las ideas principales del capítulo 2, cuyo título es La felicidad es un problema, son las siguientes. Se utiliza la historia de Buda para ilustrar que la vida es una forma de sufrimiento. Se critica la idea de que la felicidad es un algoritmo que se puede alcanzar. Aquí se introduce el concepto de panda de sección como un personaje que nos dice verdades incómodas para nuestro propio bien. Además se explica que el dolor, tanto físico como psicológico, es un mecanismo de retroalimentación necesario para el aprendizaje y la acción. Se menciona que las emociones son señales biológicas que nos indican si algo es beneficioso o perjudicial y no deben ser la única guía en nuestras vidas. Se destaca que los problemas son inevitables y la clave es elegir qué problemas estamos dispuestos a soportar. Eso nos dice. En cuanto al capítulo 3, nos dice, no eres especial. Eso le va a doler a mucha gente, pero no eres especial. ¿Qué se menciona aquí? Aquí se critica la idea de que todos somos excepcionales y cómo esto lleva a la inseguridad y a la desesperación. Se utiliza el ejemplo de Jimmy, que se creía especial, pero nunca lograba nada. Se relata una anécdota personal sobre una falsa acusación de drogas en la escuela para ilustrar cómo las cosas pueden salir mal. Se menciona que la mayoría de la vida es ordinaria y que debemos enfocarnos en lo que realmente importa en lugar de buscar constantemente la excepcionalidad. Y finalmente se critica la sobreexposición a información extrema en los medios, lo que nos hace sentir inadecuados. Eso es algo que está afectando a mucha gente hoy, tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales. Estamos sobreexpuestos a información y cómo eso nos afecta. En el capítulo 4 nos menciona el valor del sufrimiento. Y aquí se utiliza la historia de Hiro Onoda para ilustrar cómo seguir órdenes sin cuestionarlas puede llevar una vida sin sentido. Se introduce aquí el concepto de la cebolla de la autoconciencia, que tiene 3 capas. Entender las propias emociones, preguntar por qué se sienten y entender los propios valores. Y se argumenta que nuestros valores determinan nuestros problemas y la calidad de nuestras vidas. Eso es muy importante, por eso es muy importante tener los valores correctos. Se describen los valores de M, de miércoles, si comprendes lo que quiero decir, los que no sirven, como, ¿cuáles esos? El placer, el éxito material, tener siempre la razón y ser siempre positivo. Esos son valores inservibles, valores de M, ¿ya? Y se menciona que estos valores generan problemas difíciles de resolver. Se definen además buenos valores como aquellos que están basados en la realidad, son socialmente constructivos, inmediatos y más importante que todo, controlables. Y aquí se mencionan 5 valores contraintuitivos que se explorarán
se exploran en los siguientes capítulos del libro. ¿Cuáles son? La responsabilidad radical, la incertidumbre, el fracaso, el rechazo y la contemplación de la propia mortalidad. El capítulo 5 nos dice: siempre estás eligiendo. Aquí se plantea el concepto de que siempre estamos eligiendo cómo reaccionar ante cualquier circunstancia, incluso en situaciones difíciles. Se utiliza la historia de William James para ilustrar el poder de asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre en la vida. Asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre en la vida. Se destaca la diferencia entre responsabilidad y culpa. Y se argumenta que aunque no seamos culpables de todo, siempre somos responsables de nuestras reacciones. Esa es la diferencia. Eso suena bien estoico además. Se utiliza un ejemplo personal sobre una infidelidad para destacar que asumir la responsabilidad puede llevar a un crecimiento personal. Aquí se menciona el caso de Malala Yousafzai como ejemplo de alguien que eligió la responsabilidad a pesar de una tragedia. Se explica aquí que aunque tengamos predisposiciones genéticas o hayamos pasado por situaciones difíciles, siempre tenemos la responsabilidad de elegir cómo vivir con ellas. Y hace una crítica de la moda del victimismo en la sociedad actual, algo que está tan arraigado y que ha hecho tantos problemas, pero ya la gente está luchando contra eso. En el capítulo 6 nos dice: estás equivocado en todo, pero yo también. Se argumenta que nuestras creencias y conocimientos están siempre evolucionando, cambiando. Se menciona que debemos buscar reducir nuestros errores en lugar de buscar la verdad absoluta. Se explica cómo las personas se obsesionan con tener la razón. Y usa un experimento con puntos aleatorios para ilustrar cómo nuestro cerebro crea significado, incluso donde no lo hay. Nos menciona cómo las memorias pueden ser falsas y cómo nuestras creencias pueden influir en ellas, usando el ejemplo de Meredith Marin. Nos advierte sobre los peligros de la certeza absoluta, utilizando el ejemplo de una mujer obsesionada con el autor. Nos introduce la ley de la evitación de Manson. Cuanto más algo amenaza nuestra identidad, más lo evitaremos. Y aquí nos lleva a destacar la importancia de definirnos de manera sencilla y ordinaria, renunciando a la idea de ser especiales. Y se presenta una serie de preguntas para fomentar la incertidumbre, un recurso para trabajar con nuestra mente y cuestionar así nuestras propias creencias. Súper interesante eso. El capítulo 7 nos dice: el fracaso es el camino a seguir. Se argumenta que el dolor es una parte necesaria del proceso de crecimiento. Eso te lo puede decir cualquier persona que ha sido exitosa en la vida, especialmente creadores de empresas. Se menciona que los cambios más radicales en nuestra perspectiva ocurren después de nuestros peores momentos. Siempre decimos: el borracho cambia cuando pone la cara en el lodo y se da cuenta que tocó fondo. A eso se refiere. Aquí se utiliza el término VCR questions, preguntas VCR, para describir preguntas que parecen complejas, pero que en realidad tienen respuestas obvias. Nos presenta el principio de hacer algo. La acción no es solo el resultado de la motivación, sino también su causa. Su causa. Es causa de la motivación. El capítulo 8 nos dice la importancia de decir no. Se menciona aquí que la libertad absoluta no tiene sentido sin compromiso. Y nos relata una experiencia en Rusia donde la honestidad y la franqueza eran valoradas contrastando con la cultura occidental. Hace una crítica de la cultura occidental donde es más importante aparentar que ser. Recuerda la frase: era una ciudad de plástico, por ejemplo. Se analiza la idea de amor romántico, argumentando que las formas de amor poco saludables buscan escapar de los problemas a través de las emociones. Nos habla además de la importancia de establecer límites saludables en las relaciones y destaca que el conflicto es necesario para construir la confianza en cualquier relación. No esperes que no haya conflictos en una relación, son necesarios. Menciona que los pasos necesarios para construir la confianza cuando se ha perdido.
Y se argumenta en el libro que el rechazo de alternativas nos permite profundizar en las experiencias que realmente importan. En cuanto al capítulo 9, y luego mueres. Ese puede ser un poco doloroso para muchos, pero es importante. Se narra aquí la muerte del amigo del autor Josh y lo presenta como un evento que cambió su vida, transformó su vida. Nos presenta las ideas de Ernest Becker sobre el terror a la muerte y cómo esto influye en nuestras acciones. Se menciona cómo la conciencia de la muerte nos permite priorizar nuestros valores, ¿sí? Poner lo que es más importante. Se enfatiza que debemos aceptar nuestra mortalidad y buscar un propósito más grande que nosotros mismos. Y comparte una experiencia personal estando al borde de un acantilado para ilustrar cómo confrontar la muerte. El cómo confrontar la muerte nos puede hacer sentir más vivos. Entonces, esas son una por una las ideas contenidas en cada capítulo del libro. Puedes profundizar más en eso, una vez más te lo digo, viendo el enlace que te he dejado abajo, donde puedes adquirir el libro tanto en español como en inglés. Si estás aprendiendo inglés, te sugiero que lo veas ahí, y si quieres aprender clases gratis de inglés, te dejo también un enlace que puedes visitar mi otro canal donde enseño inglés, y tengo toda una serie de lecturas para aprender inglés que te pueden ayudar tú solito y totalmente gratis. Ya van casi 200 lecturas, desde la más sencilla hasta la más avanzada. Vamos avanzando cada día. Te dejo ahí el enlace para que veas esta lista de reproducción.